Capítulo 13. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también la imagen de Acera permaneció en Samaria. Porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. El resto de los hechos de Joacás, y todo lo que hizo y sus valentías, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joacás con sus padres, y los sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joás su hijo. El año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvo. Los demás hechos de Joás, y todo lo que hizo y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres, y se sentó Jeroboam sobre su trono. Y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada, y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos, y se compadeció de ellos, y los miró, a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás su padre. 3 veces lo derrotó Joás, y restituyó las ciudades a Israel. El tema de hoy me llevaba a mi niñez, ya que en mi iglesia había muchos predicadores que predicaban y hablaban, y yo desde niño pues me gustaba sentarme a escuchar lo que estaban diciendo, lo que estaban enseñando. Y estos predicadores solían predicar muchas historias del Antiguo Testamento, y entre ellas estaba esta, la cual me llamaba mucho la atención, ya que ellos hablaban acerca de este episodio, de este evento que aquí se trata. De hecho, aquí hay 3 escenas en un relato. Y quisiera mirarlo hoy porque vamos a ver lo que estaba pasando en el pueblo de Israel 800 años antes de Cristo. Lo que estaba ocurriendo en una nación que se había dividido en 2. Después de la muerte de Salomón, como explicamos esta mañana en la escuela dominical, el reino se dividió en 2 partes, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur
tenía solamente la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, muy pequeña. Se quedaron con la capital, que es Jerusalén. Pero el reino del norte tomó 10 tribus y ellos establecieron su capital en Samaria. Y allá en el norte ellos pues estaban adorando a dioses falsos, pusieron dos imágenes grandísimas allá en Samaria, y ellos hacían que el pueblo adorase, en vez de bajar a Jerusalén, que fuera a esos lugares falsos a adorar. Y así se desarrolló la historia de estas dos naciones paralelamente. Y el escritor del libro de los Reyes que acabamos de leer, vamos viendo que va relatando lo que va ocurriendo tanto en el norte como en el sur intercaladamente. En este momento nos lleva a esta historia que tiene que ver con Joás, el gobernante del norte, el rey del norte. Y también había un Joás en ese mismo tiempo, pero en el sur. Así que este es el Joás del norte. Y mientras estamos viendo esta historia podemos aprender algo acerca de Dios, aprender algo acerca de la misericordia de Dios, aprender algo acerca de la respuesta de Dios cuando un pueblo necesita, cuando su pueblo necesita escuchar su voz. Y nos extraña que aunque leemos en el Antiguo Testamento que el reino del norte tuvo rey malo tras rey malo tras rey malo, se dice así de esta manera: e hizo lo malo ante los ojos de Dios una y otra vez. Dios sigue siendo misericordioso con este pueblo. Dios sigue teniendo misericordia de ellos y gracia con ellos. Y llegamos entonces a ver que estos dos pueblos, no solamente el norte, también el pueblo del sur, esta nación de Judá, se corrompieron a tal manera que Ezequiel los llama dos hermanas rameras, que se habían prostituido en su culto, habían dejado al Dios verdadero para seguir a dioses falsos. Y ahí es donde nos encontramos en el día de hoy. Quizás usted ha oído hablar mucho acerca de Eliseo. Eliseo fue un gran profeta en la nación de Israel y él se dedicaba a llevar la voz de Dios. Este hombre Dios lo usó de manera poderosa. Fue el que tomó el mando de la profecía después que murió Elías. Y nos recordamos cuando Elías moría que Eliseo era su ayudante y Eliseo le dice: yo quiero que me des una doble porción de tu espíritu. Tremenda petición que le hizo. Y le dice Elías: mira, eso no me toca a mí darlo porque has pedido una cosa muy difícil, pero si vieres el momento que yo fuese tomado de ti, pues entonces tú recibirás lo que tú quieres. En otras palabras, quédate conmigo todo el tiempo, sígueme arriba, abajo, donde quieras que yo vaya, tú tienes que estar conmigo porque en cualquier momento me voy y tienes que verme cuando yo me vaya. Y Eliseo, deseoso por recibir esa doble porción del espíritu que tenía Elías, comenzó a seguirlo donde quiera, hasta que cruzaron el Jordán y fueron a un lugar donde en ese momento Elías fue llevado al cielo. Y para que quedase claro que Eliseo estaba viendo lo que estaba ocurriendo, dice: carro de Israel y su gente de a caballo. Y comienza a hablar de aquella maravilla cuando Elías es tomado hacia el cielo, su manto se cae, Eliseo recoge el manto de Elías y con ese mismo manto comienza su ministerio, y fue un ministerio poderoso. Los que sacan la cuenta dicen que en la historia de la Biblia antigua, Elías hizo 7 o 8 milagros y Eliseo hizo 15, y el último lo hizo después de muerto, con lo que cuentan aquí esta lectura, con los huesos después de su muerte. Ahora, yo quisiera mirar esto aquí acerca de lo que significaría para nosotros tener una verdadera espiritualidad, tener una vida espiritual que en realidad sea satisfactoria a nuestros corazones y que sea de acuerdo a como Dios así lo quiere. Las personas a menudo se llaman a sí mismas gentes espirituales, y la razón por la que la gente se llama espiritual es porque estamos buscando algo que esté mucho más allá de nosotros. Hay gente que en este tiempo rechaza la fe, rechaza el cristianismo, rechaza la palabra de Dios, pero aún así dice: yo soy una persona espiritual, yo tengo una conexión privada con Dios, porque se dan cuenta que todo aquí se acaba, todo es pasajero y tienen que estar conectados a algo que es el más allá. Ahora, muchas veces lo que pasa es que lo están haciendo de una manera en que Dios no le agrada y como Dios no lo ha dicho. Todos queremos dejar, por así decirlo, algún legado, y nadie quiere simplemente. Una vez yo estaba muy joven, cuando estaba hablando con mi padre, me di cuenta, dije: bueno, la vida es un poco difícil, la vida es dura. ¿Y cuál es el significado que tiene la vida? Yo le decía a mi padre: porque te levantas a trabajar y trabajas 40, 50 años y después te mueres. Y nadie quiere trabajar para morirse después.
Todos queremos trabajar y encontrar alguna satisfacción en lo que hacemos y dejar algún legado atrás. Así que en el día de hoy quisiera que miremos la manera correcta de acercarnos al Señor a través de esta enseñanza. ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros y que podemos hacer? Aquí vemos entonces 3 escenas en este relato. Primeramente quiero hablarle acerca de nuevas oportunidades. En segundo lugar, hablarle acerca de la confianza verdadera. Y en tercer lugar, acerca de la resurrección y el pacto de Dios. Aquí vemos cuando comenzamos a leer que la historia nos lleva al principio donde dice que Eliseo estaba enfermo de la enfermedad que murió. Y claro, los cristianos también se enferman. Y eso lo voy a dejar ahí, es otro mensaje para otro día, pero también los creyentes en Dios se enferman y a veces también se mueren de esa enfermedad. Dios sana, Dios restaura, Dios levanta, pero a veces nos llega el día de marcharnos de esta tierra. Pero dice allí que Joás, el rey de Israel, dice que llegó a él llorando delante de él. En otras palabras, estaba entristecido porque él sabía que quien se estaba muriendo era un hombre de Dios. Un hombre que había ayudado a la nación cuando la nación estaba en dificultades. Un hombre el cual Dios lo escuchaba. En otras palabras, él entendía dentro de su pecaminosidad, dentro de su maldad, dentro de su falta, entendía que Eliseo era verdaderamente un hombre que servía al Dios verdadero. Y cuando llegó donde él, dice que se echó delante de él llorando. Llorando porque sabía que Eliseo no estaría ya por mucho tiempo juntamente con ellos. Y le dice estas palabras: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. En otras palabras, le está diciendo Eliseo: tú eres el defensor de la nación. Tú eres el que nos defiendes. Tú eres el que te levantas contra los enemigos. Tú eres más poderoso que todo lo que podamos tener. Tú eres, en tu conexión con Dios para nuestra defensa, el que puedes hacer esto por nosotros. Y Eliseo, entendiendo el mensaje, primeramente comienza entonces a hablar a Joás. Y lo primero que hace entonces es darle algo que hacer. Y le dice lo siguiente: quiero que tomes estas estas flechas y las traigas a mí, tomes tu arco y lo traigas donde mí también. Y lo que está haciendo Eliseo es diciéndole: yo estoy punto a salir, me estoy muriendo. Pero la confianza tuya no debe estar puesta en mí. Debe estar puesta ¿en quién? En el Dios que yo sirvo. En el Dios que es mi Señor. La confianza tuya no viene de parte mía. Y dice el Señor, Eliseo le dice: toma un arco y toma unas saetas o unas flechas. Y tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego Eliseo le dijo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso el rey de Israel su mano sobre el arco. Y luego que hizo esto, Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey. En otras palabras, como las manos de Dios estarán contigo. Yo soy el que conecta al pueblo con Dios. De hecho, la tarea del profeta era traer a Dios al pueblo. Y le está diciendo: Dios va a estar contigo. Él es el que va a estar contigo. Mira las palabras que le dice. Le dice: puso las manos sobre el rey y le dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, la ventana hacia el oriente significaba el lugar este donde vendrían los sirios, el enemigo de su pueblo, aquellos que vendrían contra él, aquellos que estaban acechando para destruirles. Y le dice: abre esta ventana y toma un arco y tira una flecha. Y así lo hizo. Y tirando él, dijo Eliseo estas palabras: saeta de salvación de Jehová, la flecha de salvación de Jehová y la flecha de salvación contra Siria. Esta es la palabra. Lo que está diciéndole es: si tú confías en el Señor, si tú confías en Jehová, si tú pones tu confianza en Él, tú vas a ver la mano de Dios obrando y Él te va a defender aunque yo no esté. Él te va a defender de tu enemigo aunque yo no esté. Y así lo hizo. Y le dice: porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y ahí estamos viendo que Dios muchas veces nos llama a nosotros a nuevos comienzos, nuevas oportunidades. Aquel hombre había vivido una vida alejado de Dios, pero estaba allí despidiéndose, como quien dice, de Eliseo. Pero había una oportunidad de que aunque Eliseo no estuviese, él pudiese tener una confianza en que Dios era el que lo iba a liberar a él.
que no dependía de los dioses falsos que estaban adorándose en su tierra, ni las cosas que estaban acostumbrados a ser alejados y contrarias a la ley de Dios, sino que ellos podían confiar en el Señor. Ahí tú puedes comenzar a confiar que Dios te va a dar la salvación. Ahí dice, la saeta tuya es la salvación. Dios te va a salvar a tu pueblo por medio de ti mismo. Él va a hacer la obra a favor de tu nación y en contra de tus enemigos. Y en segundo lugar, vemos que pasó algo más después de eso. Pero quiero que vayamos pensando en estas cosas que van ocurriendo, porque es una enseñanza visible la cual Eliseo le está dando a este rey, a este gobernante. Le está diciendo, mira, las cosas van a ser de esta manera. Es como cuando hacemos, nosotros los maestros tenemos una manera de enseñar donde a veces traemos una ilustración para que la gente pueda apreciar y entender mejor lo que estamos enseñando. Y lo que está haciendo Eliseo, de muchas maneras también lo hicieron muchos profetas y lo hizo Jesucristo, es enseñándole al pueblo con una ilustración viviente las cosas que ellos querían que fuesen comprendidas. Y le dice, hace falta que tú comiences a obedecer la voz de Dios. Veamos lo que sigue ocurriendo. Dice allí, la segunda escena, verso 20. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año vinieron bandas armadas. Perdón, me fui un poco adelante. Vamos al verso 19. Entonces el varón de Dios enojado dijo contra él. ¿Por qué dijo contra él que estaba enojado? Porque le dijo, haz lo siguiente, toma estas saetas y golpea con ellas la tierra, y él las golpeó 3 veces y se detuvo. Otra vez el verso 18 nos habla acerca de lo que Dios le estaba diciendo por medio de Eliseo que hiciera. ¿Qué estaba haciendo Dios a través de Eliseo con este hombre? Le estaba diciendo, quiero que tú comiences a confiar en el Señor y comiences a obedecer. Y lo que Eliseo le dice que haga en la escena número 2, el verso 18 es, y le dice, toma las saetas, y habiéndolas tomado, le dijo, golpea la tierra, y él golpeó 3 veces y se detuvo. ¿Qué fue lo que le dijo Eliseo que hiciese? Golpea la tierra con las saetas. Ahora, una de las cosas que podemos ver aquí es que muchas veces Dios nos pide a nosotros que hagamos cosas que a nuestra vista, a nuestro entendimiento, parecen tonterías, parecen que no tienen sentido. Y porque nosotros no entendamos que no tiene sentido para nosotros o no comprendamos lo que está pasando, no significa que por eso dejan de tener alguna razón. Y Dios le estaba tratando de enseñar algo a aquel hombre, algo que él no podía comprender. Hay cosas, como dice el mismo apóstol Pablo, que la gente no puede comprender. Parecen locuras, parecen tonterías. Dice la Biblia que a Dios le ha placido, por ejemplo, salvar al mundo con la locura de la predicación. Ahora, yo no sé ¿cuántos de ustedes se han puesto a meditar en cuál es la locura de la predicación? Aquellas cosas que nosotros hablamos y decimos que para poder creerlas en realidad hace falta una ayuda sobrenatural. Porque usted llega y le dice a cualquier persona que hay un hombre que vivió hace 2000 años y que murió y que lo enterraron, que fue crucificado, que fue traspasado, que fue herido, que derramó toda su sangre, que lo metieron en un sepulcro, que lo sellaron y que a los 3 días en un cuerpo sin sangre, un cuerpo destruido, ese hombre se levantó y que si usted cree en él va a ser salvo, son cosas de loco. De hecho, la palabra locuras que Pablo usa es la palabra tonterías, foolishness se dice en inglés, son bobadas. Y de hecho, de eso fue acusado Pablo cuando predicaba el evangelio. Porque la gente no podía creer lo que estaba pasando. Y hay cosas que muchas veces nosotros no entendemos. Como por ejemplo, usted dice, vamos a orar. Cuando comenzamos los anuncios decía, ese día es día de oración, el primer domingo de cada mes. En grupo oramos. Vamos a orar. Vamos a meditar. Vamos a ayunar. Y usted dirá, bueno, es que, ¿qué va a lograr eso? Si yo he orado tanto, si yo he pedido tanto y ni veo que las cosas cambian. Si yo he ayunado ya y las cosas no cambian. Parecen al ojo humano, aquel ser que no está conectado con Dios, parecen cosas inútiles que no tienen valor. Pero cuando lo vemos desde el punto de vista espiritual y entendemos que Dios está haciendo algo, aun cuando no entendemos, entonces podemos comprender que Dios verdaderamente está usando todo eso para llevar a cabo sus propósitos. Y aquí vemos a este hombre que se presenta ante Eliseo. Y Eliseo primeramente le dice que dispare una flecha. Claramente no hay problema con eso. Él disparó su flecha. Y le dice
que la salvación de Jehová viene por medio de la flecha. Y luego le dice, toma más flechas y dale contra el suelo. Comienza a golpear el suelo. Y lo que hace este hombre es, bueno, para salir de él, déjame hacer esto 1, 2 y 3 veces, y desistió. Eliseo no le dijo golpea una vez, o golpea 2, o golpea 3 veces, simplemente dijo golpea, toma las saetas y golpea el suelo con ellas. Y él estaba llamado a golpear el suelo con ellas hasta que Eliseo le dijese que ya era el tiempo. En otras palabras, estaba llamado a confiar en la palabra que el profeta le estaba diciendo, a creer lo que él decía, a obedecer. ¿Y cuántas veces nosotros estamos llamados a obedecer y nos cuesta obedecer? Dios nos llama a que obedezcamos y nos cuesta esa obediencia. Y él simplemente dijo 1, 2 y 3. Y dice que entonces él se detuvo y el varón de Dios, enojado, dijo contra él, si hubieses dado 5 o 6 veces contra el suelo, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solamente los derrotarás 3 veces solamente. Wow. ¿Cuántas veces nosotros nos rendimos cuando debemos de seguir adelante? Hay quien diga, yo estoy haciendo todo esto cada domingo en la iglesia, cada domingo caminando, buscando de Dios, cada domingo asistiendo al culto, cada día de oración, cada reunión que hay, yo estoy participando en las cosas que se dicen que funcionan. Tengo un relato de un amigo que hacía tiempo que estaba alejado de la iglesia y yo comencé a hablar con él, un compañero de trabajo, y lo invité. Y tristemente, cuando él le comentó a su esposa, porque ellos habían estado participando en otra iglesia, estaban muy alejados ya los dos de la congregación, y le dice que le dijo a su esposa, voy a comenzar a ir a la iglesia con Trujillo. Y él comenzó a asistir. Y la mujer le dice, ya te vas a meter de nuevo en esa cosa. Y él le dice, pero es que esto funciona. Pero ella no creía que funcionara. Él decía, esto funciona. Y me decía, Trujillo, esto funciona. Yo sé que esto funciona. Pero hay veces que no, lo vemos con los ojos físicos y pensamos que no funciona. Y es hasta que no tenemos verdaderamente un encuentro con el Señor que podemos entender que esto verdaderamente funciona. Funciona porque aunque yo no lo vea, funciona. Porque las cosas de Dios funcionan. Porque Dios está haciendo algo cuando yo no lo entiendo ni veo a veces el resultado, funcionan. La oración que usted hace clamando por su esposo, por sus hijos, por sus familiares, por su casa, por su hogar, funciona. Dios no es sordo y Dios está escuchando. Su oído está atento ahí para escuchar el clamor de cada uno de nosotros. Y las oraciones son recogidas en su regazo. Dios está escuchando. Las cosas funcionan. Cuando usted viene a la iglesia, parece levantarse en la mañana un domingo. Tantas cosas buenas que hay que hacer el domingo, ¿verdad que sí? Tantas cosas buenas que la gente hace en los días de fiesta, los domingos, los días de culto, el momento de reunión en la iglesia. Pero usted dice, yo voy a buscar de Dios, no importa lo que nadie haga, porque yo sé que esto funciona. Aunque parezca locura, aunque parezca una tontería, aunque parezca una necedad, esto funciona. Y Dios nos ha dado a nosotros ese llamado, a que sigamos adelante, caminando, siguiendo, obedeciendo y sigamos dando golpes contra la tierra, dando golpes en el nombre del Señor, confiando en la palabra de Dios. Así que hubieses derrotado a ellos hasta destruirlos, pero solamente los derrotarás 3 veces. Así que vamos a seguir entonces a la próxima escena, y es el capítulo 20, el versículo 20, ahora sí, y murió Eliseo y lo sepultaron. Murió Eliseo y lo sepultaron. Y aquí vamos a hablar acerca de esa resurrección. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y usted sabe que el pueblo de Israel siempre se encontraba en lucha contra los enemigos. Y la razón principal por la que se encontraba en lucha contra los enemigos era porque esa era la historia de ellos. Era la historia de ellos porque siempre se alejaban de Dios. Igual que en el libro de Jueces, cuando leemos que el pueblo caminaba con Dios y luego que las cosas iban bien y todo se arreglaba, se alejaban del Señor. Y comenzaron a buscar dioses falsos, a los Baales, a los dioses paganos que a Dios no le agradaban, a hacer cosas que a Dios no le agradaban. Entonces, a consecuencia de su conducta, pues Dios permitía que los enemigos los atacaran.
Y así era el ciclo que tenían ellos. Y cuando estaban desesperados, que no podían más, que tenían, como decimos, el agua hasta las narices, entonces decían, Señor, ayúdanos, salían corriendo, venía alguien a librarlos, un juez, un libertador, un profeta, los ayudaba y las cosas volvían a calmarse. Y después que pasaba el tiempo, se les olvidaba que ellos volvían otra vez a lo mismo. Así que era un ciclo de perdición, de que nos convertimos, nos arrepentimos y volvemos. No sé si usted ha conocido gente así. Cuando las cosas se ponen malas en la casa, corren para la iglesia. Pero cuando las cosas se van mejorando y arreglando, se olvidan de la iglesia. Y allá en la iglesia católica dicen, ¿se acuerdan de Santa Bárbara? Ustedes saben, cuando truena. Y hay gente que se acuerda de Cristo cuando hay problemas, cuando hay dificultad, cuando hay apretazón, cuando no hay trabajo, cuando hay enfermedad, cuando hay tantas cosas. Pero ¿sabes qué? Ese es el problema que tenía el pueblo de Israel. Que volvían una y otra vez a lo mismo y corrían a Dios solamente cuando estaban en necesidad. Y aquí sucede lo mismo. Los moabitas de nuevo, el mismo pueblo que estaba atacándolos desde hace tanto tiempo, volvían a subir sobre la tierra y llegaban y se quedaban con todo en bandas y saqueaban el pueblo, lo dejaban pasando hambre, dificultades. Y ellos, dice aquí que Eliseo murió y lo sepultaron. Y entrado el año vinieron bandas de los moabitas a la tierra y aconteció que iban unos camino a un entierro. No sé cuántos de ustedes han participado en un entierro, pero ustedes saben cómo es. Simplemente se baja la persona, se hace una ceremonia, todo es algo que es muy solemne, ¿no? Obviamente, a menos que no estés en tiempo de guerra. ¿Cómo pasó aquí? Oyeron estas personas que iban a sepultar a uno que las bandas de los moabitas estaban subiendo por la tierra. ¿Y qué hicieron? Soltar el muerto en el primer hueco que nos encontraron y salir corriendo. Vamos a seguir leyendo. Dice, y aconteció que al sepultar a unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Oh, el sepulcro que estaba allí era el de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Wow. Cuando yo estaba niño, para mí esa historia fue maravillosa. Wow, que el muerto cayó allá abajo y se levantó. Wow. Hermanos, es poderoso lo que Dios puede hacer. Qué maravilloso lo que Dios puede hacer. Pero aquí dice que este hombre se puso sobre sus pies. ¿Y sabe qué hizo? ¿Qué ustedes piensan que hizo? Corrió con los demás también. No se quedó allí porque los moabitas vienen. Ahora, algo interesante que podemos aprender aquí es esto. Hay poder en el nombre del Señor, aún en los mismos huesos de aquel profeta. Y vamos a decir algo, no eran los huesos del profeta, era el poder de Dios para mostrarle a la nación algo que debía de entender. Esto es un cuadro que nos enseña a nosotros que la salvación de aquel pueblo muerto, que aquel muerto representaba el norte así como el sur, gente apartada de Dios, tenían esperanza solamente si tocaban el contacto con uno que estuviese muerto. Pero un muerto no cualquiera, sino un muerto que fue crucificado, que fue sepultado y se levantó al tercer día. La nación podía salir de la sepultura, del pecado, de la maldad y de la muerte espiritual solamente en su contacto con el Señor. Y nosotros estamos reunidos en el día de hoy aquí. Y quizás cuando vemos esta historia digamos, bueno, ahí yo soy el profeta, o yo soy el rey, o yo soy que, ¿sabes qué? Somos ese muerto que cayó en el sepulcro. Que salieron corriendo los otros y nos soltaron. Sin esperanza estábamos nosotros, dice la Biblia, sin Dios y sin esperanza en el mundo. ¿Cómo era eso? Muertos en delitos y pecados. Pero Dios no dice por nosotros. Porque ¿qué podía hacer aquel muerto por sí mismo? Absolutamente nada. Porque los muertos no tienen potestad para hacer nada. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice el apóstol en Efesios capítulo 2, por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y cuando nosotros vinimos en contacto con Cristo, gente muerta y perdida en este mundo, hallamos la salvación y hallamos la vida. Por eso Jesucristo le pudo decir a Lázaro, ven fuera. Y le dijo a Marta frente al sepulcro de su amigo muerto, yo soy la resurrección y la vida. Y el que a mí viene, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, ese llamado, ese Eliseo muerto,
no es más sino que una tipificación de un muerto que vendría 800 años después. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que ha levantado una nación de gente obediente, de gente que estaba muerta, de gente que estaba sin esperanza. Hay un relato en el libro de Ezequiel que nos habla de una visión que tuvo ese profeta, de un valle de huesos secos. Y comenzó el profeta a hablar por mandato divino y profetizar sobre aquellos huesos, hasta que los huesos empezó a subir sobre ellos carne y tendones y músculos y forma, y comenzó a profetizar y a profetizar y a profetizar, hasta que esos muertos tomaron forma de gente. Y luego siguió profetizando, y mientras más profetizaba, el Espíritu Santo entraba en ellos y tenían vida y se levantaron sobre sus pies y hubo una gran multitud. Hermanos, nosotros éramos ese pueblo que estaba muerto, éramos huesos secos en un valle despreciado, desechado, y la palabra de Dios fue predicada algún día. Alguien le predicó en su casa a sus padres, alguien le predicó a su hermano, alguien le predicó a su hermana, alguien le contó a su abuelo o a su tía, alguien le contó a usted de la maravilla de la salvación en Cristo Jesús, y el Espíritu Santo comenzó a obrar, comenzó a añadir tendones, comenzó a añadir músculos, comenzó a añadir fuerzas, comenzó a añadir todo lo necesario y dio vida. Y hoy estamos en el día de hoy aquí nosotros, porque hemos confiado en ese que puede dar vida a los muertos, aunque aquel que fue puesto en el sepulcro. El llamado nuestro en el día de hoy entonces es el siguiente. Número 1, aprendiendo de Joás, no vayamos corriendo al Señor cuando estemos en apuros solamente, cuando estemos en dificultades. No seamos de esos que esperamos el momento de dificultad para decir, voy para la iglesia. Busquemos siempre a Dios en todo momento. Número 2, seamos obedientes en todo tiempo en cuanto a lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. No nos rindamos, no demos marcha atrás. No pensemos, ya yo me cansé, ya hice suficiente. O sea, yo estaba leyendo esto y estaba meditando. Mire, a mí me pasó algo muy interesante. Y es que cuando yo cumplí 30 años, estaba trabajando y voy a almuerzo, y cuando voy entrando al edificio, había un carro de esos de donar sangre, una guagua de esa grande, un bus. Y me dice, ¿quieren donar sangre? Y yo, bueno, déjame hacer una buena acción aquí, donar un poco de sangre aquí. Y yo dije, ¿eso es malo? No, eso es fácil, entras ahí, te sientas y te sacan la sangre, eso es rapidito, porque tengo que regresar al trabajo. No, dale. Y yo, bueno, me metí aquí en el bus aquel, me senté, me pusieron una cosa aquí, me sacaron la sangre, quizá usted ha donado sangre y sacamos la cosa. Óigame, y después que doné mi sangre sentado allí, me dicen, ¿te sientes bien? Y yo, sí, me siento bien. Y me levanté y me dieron un poquito de refresco para tomar, me lo tomé y me despedí, firmé un papelito y qué sé yo, y me dieron ahí una tarjetita por ser buena gente, y me fui. Y no hice nada más que entrar al edificio. Cuando iba a entrar al elevador, ¡pum!, me desmayé. Me desperté, estaba allá adentro solo, apreté la cosa esa así, y hice la fuerza que pude por todo el pasillo, no había nadie a esa hora. Dios mío, no hay ni una persona por todo esto, hasta llegar allá, que no podía, que me caía. Le dije al compañero, no puedo, acabé de donar sangre y me estoy cayendo. Él fue abajo, subió la enfermera, allá me dieron un ventilador grande, me dieron una Coca-Cola así, y oxígeno. Y bueno, estuve ahí una hora y pico ya recuperándome del evento aquel, ¿ven? Y entonces, cada vez que yo voy a un lugar donde está el bus puesto al frente y la gente quiere donar sangre, ¿sabe qué yo le digo? Ya yo doné. Ya yo doné. Yo no le digo cuándo, pero eso es lo que pasa. Hay veces que pensamos que porque ya yo oré un día, no debo orar otra vez. Que porque yo fui y a la iglesia no debo ir otra vez. Que porque ya yo ayuné no debo llenar de nuevo. Que porque ya yo compartí la palabra no debo compartirla de nuevo. Que porque ya yo confié en el Señor una vez no debo compartir. Sino que esto es algo que debemos hacer siempre, continuamente. No una vez hace tiempo. No eso pasó ya, sino que cada día es nuevo en nuestra relación con el Señor. Que caminemos, por así decirlo, donando sangre, buscando, entregándonos, confiando y dando golpes de obediencia hasta que Dios diga ya. Y finalmente, después de todo, vamos a leer lo último que dice aquí. Verso 22. Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró. ¡Wow! ¿Se da cuenta? Joás, dijimos que no era un pueblo bueno.
el rey bueno. Joacás vino después, tampoco era un rey bueno, no era gente buena, era gente mala, gente apartada de Dios, gente que se olvidó del Dios que los llamó a ellos, que los sacó de Egipto. Pero aquí dice que Jehová tuvo misericordia de ellos y que se compadeció de ellos y los miró. ¿Por qué? Porque ellos eran buenos y se arrepintieron de sus pecados. ¿Dice eso ahí? Ahí no dice eso. ¿Sabe por qué Dios es bueno? Porque Dios tuvo misericordia, porque Dios se acordó de ellos a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. En otras palabras, si estamos llegando a hoy, al día de hoy, nosotros no podemos decir, estoy aquí porque yo me lo gané. Estoy aquí porque yo, aunque ayuné, no importa, no fue porque ayunaste. Porque yo vivo una vida de oración, no fue por eso. Es porque Dios en su pacto se acordó de nosotros y Dios es fiel. Y se acordó de esas palabras, de aquel pacto que hizo unilateralmente a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, porque somos hijos espirituales de esos grandes padres. Y por eso estamos aquí en el día de hoy. Que confiemos entonces no en nosotros, que cada día nos levantamos y confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y decimos, Señor, estoy aquí en el día de hoy porque tú me permites estar aquí hoy, porque tú me traes de la mano. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra, de mano de Joacás su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades de Israel. Y ese es el mensaje. Se cumplió la palabra del Señor. Hermanos, que Dios les bendiga. Que Dios les siga guardando cada día más. Y que podamos siempre confiar en ese Dios del pacto, en ese Dios que es fiel y que nos ama, nos cuida y nos da vida por encima de todo. Oremos. Estimado visitante, ayúdanos a propagar este mensaje de gracia, vida y redención. La Iglesia Park Road PCA en español te invita a que te suscribas a este canal para recibir notificaciones, que le des like a nuestros videos para promoverlos y que lo compartas con tus contactos y en la media social para ayudarnos a crecer. Muchas gracias y que Dios te bendiga ricamente.